Toda la clase estaba llena de chismes. Ben, el admirador incondicional de Jessica, finalmente había seguido adelante. No hay entrega de leche esta mañana. No cubrir sus tareas de clase durante el recreo. Ni siquiera una mirada comprensiva cuando se quejó de que le dolía el estómago. Después de perseguirla durante casi un año, ¿simplemente se da por vencido? Tal vez esté enojado y esperando que Jessica lo convenza. Escuché que una chica de Astonigg también lo persigue. Puede que haya encontrado una nueva musa. Jessica cerró de golpe su libro de texto, con irritación reflejada en sus ojos. Si quieres chismear, habla afuera. Estamos en clase. Justo cuando su voz se escuchó en el aire, entré en la puerta. Silencio. Decenas de ojos se clavaron en mí, su curiosidad era aguda y sin pestañear. Los ignoré a todos. Caminé hacia mi escritorio. Saqué mi silla. Me senté. Al abrir la cremallera de mi mochila encontré dentro 2 botellas de cristal con leche. Debió haber sido culpa de la ama de llaves, estaba tan acostumbrada a llevar 2 que debe haber olvidado que le dije que de ahora en adelante solo necesitaba 1. Al otro lado del pasillo, Emily le dio un codazo a Jessica en el brazo y bajó la voz a un susurro. Te dije que no podía seguir enojado. Esta es su ofrenda de paz. La mirada de Jessica se dirigió hacia mí, esperanzada. Pero ni siquiera la miré. En lugar de eso, saqué una botella de leche y se la di a la persona sentada a mi lado. Para ti. Michael parpadeó, claramente sorprendido. ¿A mí? Asentí una vez. Luego abrí mi libro de texto y me sumergí en la lección del día. Michael se inclinó, con curiosidad en todo su rostro. Espera, Ben, ¿desde cuándo te importa estudiar? No levanté la vista. Estoy planeando transferirme a la clase el próximo semestre. Había entrado a esta escuela con la segunda puntuación más alta de toda la ciudad. Pero en aquel entonces, solo para estar en la misma clase que Jessica, había dejado deliberadamente respuestas en blanco en nuestro primer examen, lo suficiente como para que me pasaran de la sección superior a esta regular. Pero ahora ya no tenía ningún motivo para quedarme. Esa chica sentada unas filas detrás de mí. En otra línea de tiempo, ella se convirtió en mi esposa. ¿Y la noche en que se fue a reencontrarse en secreto con su primer amor? Mi hija y yo estábamos conduciendo en medio de una tormenta de nieve, dirigiéndonos rápidamente a urgencias. Nunca lo logramos. Nunca la perdonaré por eso. Así que esta vez, terminaré las cosas antes de que comiencen. A la hora del almuerzo, Michael y yo caminamos hasta la fila de la cafetería. Después de servirme una generosa porción de las costillas que me gustaron, la señora detrás del mostrador sonrió cálidamente. ¿Y para Jessica? Hoy tenemos ese pescado que tanto le encanta. Me quedé congelado por medio segundo. Mirando hacia atrás ahora, mi búsqueda de Jessica en la escuela secundaria había sido, apasionada, por decirlo suavemente. Solía llenar su escritorio con cartas de amor. Una vez, incluso subí al escenario durante una asamblea escolar, con un megáfono, y anuncié en voz alta mi confesión de amor por ella a pesar de las advertencias del director. Así que sí, por supuesto que el personal de la cafetería sabía cuál era su almuerzo favorito. Todos sabían que me gustaba Jessica. Es casi ridículo ahora. Negué con la cabeza. No le prepararé el almuerzo. Tras una pausa, añadió, no lo volveré a hacer. La señora del almuerzo vaciló, con las pinzas suspendidas sobre la bandeja de pescado. Me di la vuelta y me alejé, arrastrando a Michael conmigo. Y fue entonces cuando la vi, Jessica, parada al final de la fila. Nuestras miradas se cruzaron. La sorpresa se reflejó en su rostro. Pero primero miré hacia otro lado. No dijo una palabra. Simplemente seguí caminando. Michael lo alcanzó y susurró, «Ven, ¿qué te pasa? ¿Por qué de repente ignoras a Jessica?» Me senté, vertí la salsa de costilla sobre el arroz y lo revolví lentamente. No hay razón, dije con voz tranquila. Acabo de darme cuenta de cómo actuaba antes. Era un poco patético. Una vez que dejé de orbitar alrededor de Jessica, me di cuenta de cuánto tiempo tenía realmente. Jugué baloncesto con los chicos. Saqué los cuadernos de práctica que tenía guardados en el fondo de mi escritorio y comencé a trabajar en ellos, página por página. Resulta que la escuela secundaria sin la ansiedad constante, sin ese tira y afloja interminable entre la esperanza y la decepción, se sentía algo hermosa. Juvenil. Gratis. Pasaron unos días tranquilos y luego llegó la competencia anual de baile de la escuela. Nuestra maestra de aula condujo a todos al campo para animar a nuestros compañeros de clase. Lo recordé con mucha claridad, la última vez.
Había comprado todos los ramos de las floristerías cercanas al campus, solo para apoyar al club de baile de Jessica. Incluso pasé horas colocando pétalos de rosa en la parte vacía del campo para deletrear. No hay límites para los bailarines, deja volar tus sueños. Las espinas se clavaron en mis palmas, sangrando a través de las vendas que intenté ocultar. Pero no me importó. En aquel entonces, sentí que valió la pena. El equipo de Jessica ganó de manera aplastante. Los vítores llenaron el cielo como fuegos artificiales. Ella permaneció allí radiante, disfrutando de los aplausos y del brillo de sus compañeros de equipo. Todos tenían un lugar en sus ojos, todos excepto yo. Así que esta vez, dije que tenía dolor de estómago, le dije a la maestra que no me sentía bien y me quedé en el aula. Solo yo y mis libros de texto. Esos gestos grandiosos y ridículos, nunca volvería a ser ese tipo. Michael regresó corriendo a mitad del evento, sin aliento y con los ojos muy abiertos. Jessica perdió la concentración por completo hoy. No dejaba de mirar las gradas como si buscara a alguien. Luego me miró vacilante. ¿Crees que tal vez te estaba buscando? Ni siquiera me inmuté. No, dije simplemente, con calma. Ella no lo era. A estas alturas, Jessica bien podría haberse tatuado en la frente, no soporto a Ben. Mi ausencia probablemente le alegró el día. Michael siguió divagando sobre la competencia de baile, quién se resbaló, quién hizo bien su rutina, qué club tenía los mejores disfraces. No estaba de humor para escucharlo, pero tampoco quería interrumpirlo. Entonces inventé una excusa y agarré mi botella de agua, diciendo que necesitaba llenarla. En el momento en que salí del aula, vi a un grupo de estudiantes corriendo por el pasillo. Me hice a un lado instintivamente, hasta que oí la voz de Emily detrás de ellos, medio gritando mientras ayudaba a sostener a alguien. «Ven. Tienes spray analgésico. Ve a buscarlo. Jessica está herida». Mi pecho se apretó por una fracción de segundo. Sí, guardaba un botiquín de primeros auxilios en mi casillero. Compré todos los mejores medicamentos importados, sprays, cremas, parches, por si acaso Jessica alguna vez se torcía un tobillo durante la práctica. Sabía lo mucho que significaba bailar para ella. Pero ella ganó la competición la última vez. Ella no resultó herida. Entonces, ¿qué cambió esta vez? «Ven, ¿qué haces ahí parado?», espetó Emily con tono urgente. Parpadeé, como si despertara de un aturdimiento. Mis ojos se posaron en el tobillo de Jessica, hinchado y rojo. Entonces miré hacia otro lado. Se me venció. Lo tiré, dije con seriedad. Y dicho esto, me di la vuelta y caminé por el pasillo, sin siquiera mirarla de reojo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ella se lastimó, ¿y qué? Ella nunca sintió mi dolor en esa otra vida. Ni siquiera me di cuenta. Entonces, ¿por qué debería importarme ella ahora? Detrás de mí, escuché a Emily tomar aire y permanecer en silencio, sorprendida. Y pude sentir los ojos de Jessica ardiendo en mi espalda como si quisieran perforarme directamente. Pero nunca miré atrás. Jessica había estado fuera de la escuela durante 2 días seguidos, cuidándose el pie lesionado. Cuando mi madre se enteró, insistió en enviarme caldo de huesos, dijo que la ayudaría a sanar más rápido. Hizo que nuestra ama de llaves cocinara un lote entero, lo empacó con cuidado y luego se volvió hacia mí con ese tono que decía, ni se te ocurra pensar en discutir. Es como de la familia, ven. La vi crecer, dijo con los brazos cruzados. Le estás dejando esto a ella, y no quiero oír ni una palabra más al respecto. Lo intenté. De verdad que lo hice. Le dije que no quería ir. Que no me parecía bien. Pero cuando mi mamá toma una decisión, no hay lugar para la negociación. Incluso le dio órdenes explícitas al conductor. Déjalo en la puerta de Jessica. No dejes que se escape a mitad de camino. Así que aquí estaba yo. Sosteniendo un termo con sopa que no tenía ningún interés en entregar, me encontraba afuera de la casa de Jessica. Era temprano por la tarde. La brisa susurraba entre los sicomoros que bordeaban la calle, hojas que susurraban secretos al viento. Me ajusté aún más la fina chaqueta al tiempo que salía del coche. Allí estaba, aquella familiar casa blanca de 3 pisos. El último rayo de sol cubrió el edificio con un cálido y frustrante tono naranja. Demasiado cálido. Demasiado familiar. Conocía este lugar como la palma de mi mano. Cuando éramos niños, yo siempre estaba aquí. Y después, durante casi 2 años, incluso vivimos bajo el mismo techo. Cada centímetro de esta casa guardaba ecos de nosotros. Ella, acurrucada en el sofá, destrozada por otro desamor.
Yo, sentado a su lado, tragándome mis propios sentimientos solo para hacerla reír. Ella, prometiendo, jurando, que nunca me haría daño. Que ella siempre sería buena conmigo. Y yo, lo suficientemente ingenuo para creerle. Sentí como si me desgarraran el pecho. El dolor era tan agudo que me dejó temblando. Me quedé allí un buen rato, intentando estabilizar mi respiración. Finalmente desenrosqué la tapa del termo. El rico aroma del caldo de hueso se elevó en el aire fresco de la tarde. Sin pensarlo dos veces, lo dejé en la acera, justo delante de un perro callejero. Ella no merecía algo tan bueno. Observé cómo el perro lamía cada gota, moviendo la cola con gratitud. Solo cuando el contenedor estuvo vacío me di la vuelta para marcharme. Pero justo cuando di mi primer paso, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. La voz era suave, joven, inconfundiblemente familiar. Ni siquiera me molesté en darme la vuelta. Unos momentos después, Jessica apareció cojeando y con la muleta balanceándose torpemente bajo el brazo. Ella casi tropezó justo delante de mí. El sudor salpicaba su frente pálida y su voz se quebraba por la frustración. «Ben, ¿qué carajo te pasa?» Me tragué el fuerte dolor que subía a mi garganta. Allí estaba ella, brillando en la luz que se desvanecía, delicada y sorprendente. La misma chica que una vez pensé que amaría para siempre. Curvé mis labios en una sonrisa fría y vacía. «No sé de qué estás hablando». Luego seguí caminando. Ella se apresuró a bloquear mi camino otra vez, con el pecho agitado y los labios casi sin color. Incluso desde allí, me di cuenta de que esos pocos pasos le habían costado caro. «¿Por qué me ignoras?», preguntó, buscando los míos con la mirada, desesperada por algo, cualquier cosa, que pudiera explicarme. Señaló el contenedor vacío que todavía estaba en el suelo. «Esa sopa era para mí, ¿no? ¿Por qué se la diste a un perro? Antes me rogabas que vinieras, incluso cuando te decía que no. ¿Ahora apareces y te vas? Llevo días dolida y ni siquiera me escribiste. ¿Qué demonios te pasa?» «¿No es esto mejor?», interrumpí con voz gélida. «Siempre decías que te molestaba». Jessica se quedó congelada, aturdida. Le tomó un momento, pero asintió. «Sí. No me gustaba que te aferraras a mí. Me sentí aliviada cuando por fin te apartaste». Luego me miró de nuevo con un destello de amarga diversión en su rostro. «Ben, no creas que no entiendo lo que haces. Todo este rollo del tira y afloja. ¿La ley del hielo? Odio los juegos mentales. Sabes que odio estas porquerías». ¿Juegos mentales? Ni siquiera podía culparla por pensar eso. En mi vida pasada, realmente hice el ridículo al intentar ganar su atención. Acrobacias tontas y desesperadas. Gestos infantiles y vergonzosos. Y claro, al final conseguí lo que quería. Se casó conmigo. Pero ni una sola vez, tuve su corazón. Todo lo que conseguí fue una esposa de nombre y una muerte fría y solitaria al costado del camino. Así que esta vez no iba a desperdiciar ni un segundo más de mi vida, ni de mis emociones, en ella. «Te estás dando demasiado crédito», dije, mientras mis labios se estiraban en algo que apenas parecía una sonrisa. «No tengo tiempo para tus juegos». Mi voz sonó plana. Impasible. «¿La sopa? Fue idea de mi mamá. Me metió a empujones en el coche con ella, ya sabes cómo se pone». Me encogí de hombros, como si todo esto hubiera sido un inconveniente desde el principio. «Simplemente finge que lo bebiste y ahórrame el drama». Jessica me miró con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. «¿Se lo diste a un perro? ¿Estás diciendo que soy, qué? ¿Un perro para ti ahora?» Levanté un hombro, sin disculparme. «No puedo evitarlo si piensas así». Y dicho esto, me di la vuelta y me alejé sin dedicarle otra mirada. Verla en clase todos los días ya me había llevado al límite, esta confrontación era más de lo que necesitaba. Pero a solo unos pasos de la acera, algo pasó zumbando junto a mi hombro. El termo cayó al suelo con un ruido sordo y metálico, rebotando una vez antes de detenerse. Entonces su voz, aguda y furiosa, cortó el crepúsculo detrás de mí. «No quiero tu maldita sopa». Desde el incidente de la sopa, Jessica y yo no hemos hablado ni una sola palabra. Dejé de involucrarme en cualquier cosa que tuviera que ver con ella. No más persecuciones, no más intentos de conquistarla con incómoda persistencia. Retiré toda mi atención de ella y la concentré en mis estudios. Todo lo que quería ahora era volver a la clase a lo antes posible. Una vez que estuviera en la clase A, no tendría que ver su cara todos los días.
Y dentro de 2 años, cuando llegara el momento de presentar las solicitudes para la universidad, no cometería el mismo error que cometí en mi vida anterior, quedarme deliberadamente en su ciudad solo para seguir orbitando su mundo. Verla romper y reconciliarse con su primer amor una y otra vez, como un carrusel emocional enfermizo. Esta vez no. Esta vez, me iría. Muy lejos. Preferiblemente, a costas opuestas. Y nunca volveríamos a cruzarnos. Pero la verdad es que los cursos de secundaria me parecieron mucho más difíciles esta vez. Entonces le pedí a mi mamá que me buscara un tutor. De todos los candidatos, elegí a alguien de nuestra propia escuela, alguien de la clase A. Evelyn. Ella fue quien quedó justo por encima de mí en el examen de ingreso. Brillante. Inquebrantable. El tipo de persona que hacía que la excelencia pareciera fácil. Nuestra primera conversación fue breve y concisa. Quiero mejorar mis notas lo más rápido posible y volver a la clase A, le dije. ¿Su respuesta? Déjamelo a mí. Y así fue como empezamos a trabajar juntos. Recopilaba problemas que no podía resolver y se los llevaba durante los descansos. A veces, después de la escuela, íbamos a un restaurante de comida rápida cercano y estudiábamos allí hasta que oscurecía. Naturalmente, esto no pasó desapercibido. Pronto, una nueva ronda de chismes comenzó a circular en la escuela. Al parecer, el Ben que solía babear por Jessica había seguido adelante. Que ahora estaba usando el estudio como excusa para acosar a otra chica. Los admiradores de Evelyn no lo tomaron bien. Y una tarde después de clase, hicieron su movimiento. Me acorraló detrás del edificio de la escuela. Atrás, Ben. Alguien como tú no merece estar cerca de Evelyn. El tipo que habló tenía el pelo rapado y complexión de luchador, parecía que probablemente se especializaba en lanzamiento de peso o algún otro deporte que implicara lanzar objetos pesados. Detrás de él había otros 3, no tan corpulentos, pero todos con la misma expresión hostil. Rápidamente me rodearon formando un círculo suelto. Me quedé en calma. Evelyn me da clases particulares. Le pago. Me ayuda a estudiar. Eso es todo. No tiene nada de inapropiado. El chico del pelo rapado se burló. ¿Tutorías? Dame un respiro. Es solo tu excusa para acercarte a ella, ¿no? Dios mío, ven. ¿Te oye siquiera? Él se acercó más, sonriendo. Estabas encima de Jessica, haciendo todo lo patético que se te ocurrió para llamar su atención. Y ahora que no funcionó, ¿estás metiendo a Evelyn en esto? Eres asqueroso, tío. En serio. Me avergüenzo por ti. Sí, eres un completo pervertido. Ella nunca se dejará llevar por un perdedor desesperado que ni siquiera puede mantener buenas calificaciones. Evelyn tiene futuro, ¿sabes? ¿Qué pasa si ayudarte le baja el promedio y le arruina las solicitudes de la universidad? ¿Vas a pagar las consecuencias? Los miré fijamente, sin palabras por un momento. ¿Todo esto, solo porque Evelyn me ayudó a repasar algunos problemas de matemáticas? Y le pagué, por Dios. ¿Qué estamos esperando?, gruñó el chico del pelo rapado, dando un paso adelante y golpeando su pecho contra el mío. No aprenderás la lección hasta que alguien te la demuestre. Los otros chicos se arremangaron, listos para lanzar golpes. Y fue entonces cuando llegó. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Evelyn cortó la tensión como una cuchilla. Ella se acercó, me agarró la muñeca y me sacó del círculo como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Era diminuta, apenas llegaba a los hombros de los chicos, con el cabello recogido en un moño ordenado y con movimiento y una mochila liviana colgada de un hombro. Pero la forma en que se mantenía de pie, con la columna recta y la barbilla levantada. Ella irradiaba autoridad. Como si cualquiera que me tocara tuviera que pasar por ella primero. En el momento en que los chicos vieron a Evelyn, su acto de tipos duros se desvaneció como humo. La agresión había desaparecido y fue reemplazada por sonrisas inocentes, movimientos incómodos y voces demasiado dulces. Evelyn, no dejes que Ben te engañe, dijo uno de ellos, intentando parecer preocupado. Es un mujeriego. Cuando las cosas no salieron bien con Jessica, empezó a perseguirte. En serio, solo te cuidamos, añadió otro. ¿Y si se mete con tus notas? Solo intenta salir contigo. Jamás haríamos eso. Solo nos importas. Y entonces Evelyn habló, alto y claro. Ben es mi cliente. Incluso yo parpadeé ante eso. Ella dio un paso adelante, con el brazo extendido protectoramente frente a mí, y dijo con firme convicción. Soy su tutor.
Si vuelves a intentar interferir en mi trabajo, te prometo que te arrepentirás. Antes de que alguien pudiera recuperarse del shock, ella agarró mi mano y me sacó de allí sin mirar atrás. Una vez que pasamos las puertas de la escuela, finalmente se detuvo y se giró hacia mí. Todavía sosteniendo mi brazo, lo giró suavemente hacia un lado, luego hacia el otro, escaneándome de la cabeza a los pies. ¿Te hicieron daño? Negué con la cabeza. Ella dejó escapar un suspiro. Bien. No te preocupes por ellos, añadió. Yo me encargo. No volverán a molestarte. Entonces dudó. No me vas a despedir por esto, ¿verdad? Ella inclinó la cabeza, de repente un poco nerviosa. Porque lo juro, nadie te va a enseñar mejor que yo. No respondí de inmediato. Su ansiedad se disparó. Yo me encargaré de tus tareas en el aula, añadió rápidamente. Todas. Hasta que te gradúes. Ella me miró, sus ojos grandes y vidriosos, como uvas oscuras, llenos de ese brillo obstinado. Ese aroma ligero y dulce de ella, como el de un caramelo de lichi, flotó entre nosotros. Por favor, ven. No pude evitarlo. Me reí. Era tan pequeña, y aún así, se interpuso entre mí y 4 tipos enojados como si fuera invencible. ¿De dónde alguien como ella sacó ese tipo de fuego? Asentí. De hecho, Evelyn fue una excelente tutora familiar. ¿Reemplazarla ahora? No vale la pena el esfuerzo. Se le iluminó la cara. Bueno, mañana iré a buscarte a tu clase. Si alguien quiere chismear, que hable de mí. Al día siguiente, durante el recreo, tal como había prometido, Evelyn entró en mi salón de clases. Ahora bien, los estudiantes de clase A eran conocidos por sus notas estelares y sus egos igualmente inflados. Rara vez, nunca, se molestaban con alguien fuera de su burbuja académica, especialmente con estudiantes de nuestra clase regular. Así que en el momento en que entró, fue como si alguien hubiera lanzado una bomba. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se interrumpieron. Todas las miradas se posaron en ella mientras cruzaba la sala, tranquila y serena como siempre. Sin perder el ritmo, se detuvo en mi escritorio, se acercó y casualmente tomó el bolígrafo de mi mano. Ella echó un vistazo al problema de matemáticas con el que había estado luchando durante más de 20 minutos. Luego garabateó la solución completa en una hoja de papel en cuestión de segundos. No pude evitarlo, le di un gran pulgar hacia arriba, sonriendo. Esta chica era pura genialidad. Detrás de nosotros, Emily le dio un codazo a Jessica y susurró. Es ella. Evelyn. La que ha estado saliendo con Ben últimamente. Jessica dejó escapar un fuerte bufido y giró la cabeza, volviendo a aplicar su brillo labial con precisión exagerada. Pero apenas unos segundos después, de repente se incorporó y golpeó la punta de su zapato contra la pata de mi silla. Me volví hacia ella, confundido. Estás hablando mucho, espetó ella, con los labios fruncidos. Me estás arruinando el descanso. Fruncí el ceño. No había dicho ni una palabra. Había estado hablando del problema con Evelyn en silencio. Y además, toda la clase estaba llena de risas y caos. ¿Cómo era yo el problema? La ignoré y volví hacia Evelyn, sumergiéndome nuevamente en el problema de matemáticas. Y entonces, un bolígrafo salió volando detrás de mí. Cayó directamente en mi cuaderno, trazando una línea gruesa y oscura a lo largo de la página, justo sobre el problema que acababa de resolver. ¡Oh, mierda! Acabo de resolver este problema. Jessica se reclinó en su silla, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho y la mirada fija en «No te metas conmigo». No se aceptan snobs de primera en esta sala, espetó. Si tienes algo de sentido común, te irás. Ahora mismo. Inhalé lentamente, manteniendo mi temperamento bajo control, a duras penas. Si estás enferma, Jessica, tómate tus medicinas. No te pongas histérica en público. Su rostro se oscureció inmediatamente y sus ojos se entrecerraron en algo absolutamente peligroso. Emily y Michael jadearon en silencio a nuestro lado, la tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Le lancé una mirada a Jessica y luego me giré para agarrar mis libros del escritorio. Evelyn, vámonos. No vale la pena hacer tanto ruido. Sin esperar, tomé la mano de Evelyn y me dirigí hacia la puerta. El aula, ruidosa apenas unos segundos antes, cayó en un silencio atónito. Todas las personas nos observaban con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Detrás de mí, escuché a Emily susurrar, «Espera, ¿son realmente una pareja ahora?» Jessica no respondió. Para cuando llegamos a la azotea, la campana estaba a punto de sonar. Su pequeño arrebato nos había quitado casi todo el descanso.
Entonces Evelyn y yo acordamos encontrarnos después de la escuela en un café cercano para terminar nuestra sesión de estudio. Pero cuando sonó la campana final y estaba empacando para irme, ¿adivinen quién apareció en la puerta del aula? Jessica. Después de todo lo que había hecho ese día, no estaba de humor para portarme bien. Pensé que simplemente pasaría junto a ella y fingiría que ni siquiera estaba allí. Pero ella se interpuso en mi camino, bloqueando la puerta. Escuché que estás tratando de transferirte a la clase A. Su tono era tranquilo, pero había algo calculado detrás de él. Suspiré. Sí. ¿Y qué? Te encontraré un tutor, dijo, levantando la cabeza para mirarme a los ojos. Su voz adquirió una suavidad que no había escuchado en mucho tiempo, dulce, casi gentil. Te conseguiré lo mejor. No necesito una, respondí con frialdad. Tengo, Evelyn. Su rostro se tensó instantáneamente y sus labios se apretaron en un puchero que no lograba ocultar la ira que había debajo. Ella no sabe lo que está haciendo. Le di una mirada. Ella sabe más de lo que tú jamás supiste. Y dicho esto, pasé junto a ella y me alejé, sin mirar atrás nunca. Bajo la guía de Evelyn, mis notas se dispararon. Prueba tras prueba, estaba obteniendo puntuaciones que no había alcanzado en años. Pero incluso con ese progreso, la clase A todavía estaba fuera de su alcance. Una tarde, estaba a mitad de un ejercicio de física cuando Michael entró corriendo en la sala, con los brazos llenos de bocadillos. Amigo, dijo, apenas recuperando el aliento, dicen que hoy vamos a recibir a un estudiante transferido. Mi pluma se congeló a mitad de la frase. Justo a tiempo. El timbre sonó unos minutos después y, al igual que la última vez, fue Jessica quien entró con él, con un brazo alrededor del suyo para apoyarlo. Se perdió en el camino a nuestro piso, luego pasó por el gimnasio y recibió un golpe en la pierna con una pelota de baloncesto perdida. Me quedé mirando el rostro de Derek, ese rostro tan familiar. No es precisamente guapo. Tampoco es especialmente inteligente. ¿Pero astuto? ¿Oportunista? Sin duda. Y de alguna manera, este era el chico que Jessica una vez eligió por sobre todas las cosas. Ella desafió a sus padres por él. Hizo una huelga de hambre solo para seguir saliendo con él. Ocupé un asiento en primera fila para presenciar todo, el coqueteo, el amor, las consecuencias, la saga intermitente que nunca parecía terminar. ¿En serio? Yo fui el rebote. Cuando entré, Jessica estaba destrozada por él, emocionalmente agotada, bebiendo todas las noches y con sombras bajo los ojos lo suficientemente profundas como para ahogarse en ellas. Así que me quedé. Cuando ella bebía, yo bebía. Cuando ella fumaba, yo me sentaba a su lado. Cuando ella no podía dormir, yo me quedaba despierto. Cuando ella lloraba, yo también lloraba. Cuando ella reía, Dios, en las raras noches que reía, yo reía con ella, incluso cuando me dolía. Entonces, una noche, borracha hasta perder el juicio, agarró mi cinturón. A la mañana siguiente, permaneció sentada en silencio durante un largo rato, aturdida y con resaca. Y luego dijo, casémonos. Sonreí. Siguió sonriendo. Hasta que no pude más. Hasta que llegaron las lágrimas. Realmente creí. Un amor como el mío no se desperdiciaría. ¿Quién lo hubiera pensado? Apenas 7 meses después de que naciera nuestro bebé, ya estaban rondando a mis espaldas, teniendo citas como si yo nunca hubiera existido. Yo no era más que una subtrama en la gran tragedia de su épica historia de amor. El nuevo asiento de Derek fue colocado justo delante del mío. Observé cómo Jessica lo ayudaba suavemente a sentarse en la silla, su toque era cuidadoso, casi tierno. Él le dio las gracias. Ella negó con la cabeza y susurró, no tienes que hacerlo. Rápidamente bajé la mirada. Pero ya era demasiado tarde, la quemadura ya estaba allí. Me ardían los ojos, mi visión se nublaba mientras las lágrimas brotaban y amenazaban con derramarse. En mi vida pasada, había sido demasiado orgulloso como para siquiera considerar a Derek un rival. Era normal. Normal. No representaba ninguna amenaza. Pero ahora... Ahora lo único que quería hacer era correr. Después de la escuela, Evelyn apareció junto a mi escritorio, ofreciendo un vaso para llevar con una brillante sonrisa. Ven, tu café favorito. Fue casi divertido. Ella era mi tutora. Técnicamente, se suponía que yo era quien la atendía, libros, refrigerios, lo que necesitara. Pero Evelyn siempre era la que me traía cosas. Ella dijo que me ayudó a estudiar mejor, a lograr un equilibrio entre vida laboral y personal, como lo llamó. Miré el café y negué con la cabeza. Evelyn, quiero algo de beber. Algo más fuerte.
Así que dejamos los libros y caminamos hasta el mercado nocturno detrás de la escuela, tomamos un par de cervezas y un montón de brochetas a la parrilla. Desde que me comprometí a tomarme la escuela en serio, cada vez que quedábamos juntos, era para prepararnos para los exámenes o para practicarlos. Esta fue la primera vez que no hicimos nada. No hablamos mucho mientras comíamos. Ella se dedicó a devorar los pinchos, masticando como si su vida dependiera de ello. Seguí bebiendo, una cerveza tras otra. Cuando se acabó la comida, apenas podía mantenerme en pie. Ella se movió para ayudarme, sus brazos ya se extendían hacia los míos. Estoy bien, dije arrastrando las palabras. Venga ya, me despidió con un gesto. Comí tanto para tener fuerzas y arrastrar tu cuerpo borracho a casa. Antes de que pudiera protestar de nuevo, ella ya había pasado uno de mis brazos por encima de su hombro y envuelto su otro brazo alrededor de mi cintura, como si fuera la cosa más natural del mundo. Su cuerpo era suave y cálido, demasiado pequeño para soportar todo el peso de un hombre de mi tamaño. Pero ella persistió de todos modos. Había algo en ello que me hacía doler el pecho y me crispaba los labios, atrapado entre la risa y un nudo en la garganta. Ella era tan gentil. ¡Qué amable! Así que ella. Ven, dijo en voz baja, deberías intentar ser feliz. Ella no forzó las palabras. Ella no me presionó para hablar. Ella simplemente permaneció a mi lado en silencio, paso a paso, sosteniéndome incluso cuando no dije nada. Y cuando finalmente habló, fue apenas un susurro, pero rompió algo dentro de mí. Mis ojos ardieron de nuevo, las lágrimas amenazaban con caer por razones que no podía explicar. Dejé que ella me guiara, con un brazo alrededor de sus hombros y mi cuerpo pesado contra el suyo. ¿Pero mi corazón? Eso fue más pesado. Porque no había nadie, a quien pudiera decirle la verdad. Nadie entendería jamás el peso de vivir dos vidas. El dolor de recordar un dolor que nadie más había causado, todavía. Debería haber odiado a algunas personas. Tenía todas las razones para odiarlos. Pero en ese lapso de tiempo, no habían hecho nada, todavía. Todavía eran inocentes. Y no tenía ningún derecho. Evelyn me llevó en brazos todo el camino, sin una sola queja. Cuando estábamos a solo una cuadra de mi casa, dejé escapar un suspiro largo y silencioso. Evelyn, murmuré, esta vida, me voy a desmoronar solo una vez. Solo esta vez. Después, nadie podrá hacerme llorar otra vez. Ven, respondió ella suavemente, con una voz como la brisa al final de una tormenta. Si quieres desmoronarte, hazlo. Yo te reconstruiré. Ella sonrió como si fuera la promesa más fácil del mundo. Soy inteligente, ¿recuerdas? No tengo que estudiar mucho. Tengo mucho tiempo. Algo cálido rompió el peso en mi pecho. No dije nada. Solo sonreía a la oscuridad. Los exámenes se acercaban. Me esforcé más y puse todo lo que tenía en estudiar. Si quería entrar a la clase A, tenía que ganármelo. Una tarde, durante la sala de estudio, estaba garabateando las notas cuidadosamente marcadas de Evelyn cuando algo me golpeó el brazo. Una bola de papel arrugada. Miré hacia arriba. Derek. Hizo un gesto hacia Jessica, que estaba detrás de mí, y articuló, ¿pasárselo? Por favor. Me quedé mirando el papel y la irritación me subió por la espalda. La interrupción por sí sola me molestó, pero lo que realmente me molestó fue lo familiar que todo esto me resultó. Deja Biju. En mi última vida, solía observar a Derek y a todos los demás chicos que intentaban acercarse a Jessica con nada más que sospecha y resentimiento. ¿Y ahora? Esa misma amargura estaba abriéndose paso de nuevo. Desplegué el papel arrugado por instinto. Dentro había un trozo de chocolate y una cara de caricatura mal dibujada sacando la lengua. Mi sangre hirvió. ¿En serio? Sin dudarlo, me di la vuelta y dejé muy claro, lo suficientemente alto para que Derek oyera, que Jessica estaba fuera de sus límites. Le dije que no perdiera el tiempo. Cuando terminó la clase, Derek estaba furioso. Él agarró la mano de Jessica en el pasillo, y la mirada que ella me lanzó podría haber cortado el vidrio. No me inmuté. Simplemente miré el trozo de papel y dije rotundamente. Derek, es la sala de estudio. Si no quieres concentrarte, es asunto tuyo, pero no nos arrastres contigo. Su cara se puso roja. Solo era una nota, espetó. ¿Qué te pasa? Si te interesa tanto estudiar, ¿por qué estás en la clase F? Oh. Eso fue lo que fue. Él pensaba que yo no pertenecía a los primeros puestos. Lo has entendido al revés, dije con frialdad. Estoy en la clase F porque elegí estar aquí.
no porque pertenezca aquí. Dicho esto, me levanté, tomé mis libros en mis brazos y caminé hacia su escritorio. Los dejé caer con un ruido sordo. ¿Te gusta tanto pasar notas? Genial. Cambiemos de asiento. Siéntate atrás, tendrás toda la libertad que quieras. Los puños de Derek se apretaron. ¿Por qué me molestas? No intentaba robarme a Jessica. Solo quería agradecerle, ¿de acuerdo? Ah. Así que había escuchado las historias. Él sabía que una vez yo había sido el tipo que perseguía a Jessica como un tonto. Esta nota no era un mensaje. Era un gesto, un golpe calculado para sacarme de quicio. Lástima que no funcionó. Primero, dije con voz firme, puedes ir tras quien quieras. No es asunto mío. Segundo, acabo de hacerte la vida más fácil. Deberías agradecerme. Entonces me agaché, lo agarré del brazo y lo levanté de la silla. Me senté en su lugar sin esperar una reacción. La verdad es que ya había tenido suficiente. Sentarme detrás de ellos dos todos los días, viendo cómo se desarrollan sus pequeños dramas como si no supiera ya cómo terminaría todo. Fue agotador. Al menos ahora no tuve que verlo con sonido envolvente. Y honestamente, esperaba que permanecieran juntos. Dejemos que se arruinen mutuamente por una vez. Al otro lado de la habitación, Jessica, que estaba medio absorta arreglándose el maquillaje, de repente levantó la vista. Sus cejas se juntaron en el momento en que se dio cuenta de que había cambiado de asiento con Derek. Ven, dijo ella, entrecerrando los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? No habíamos hablado desde el día en que ella se ofreció a encontrarme un tutor y la rechacé de plano. Francamente, había sido un periodo pacífico de silencio. Me volví hacia ella con una sonrisa fría. Solo te hago un favor. No hace falta que me lo agradezcas. Su expresión se agrió instantáneamente. Derek, percibiendo la tensión, volvió a recoger el papel arrugado, intentando desempeñar el papel de pacificador. Disculpa si causé problemas, dijo con esa inocencia practicada y abierta. Es culpa mía. Soy nuevo y enfadé a Ben. Luego se volvió hacia Jessica. Me di cuenta de que no desayunaste, ¿quieres un trozo de chocolate? Ella todavía estaba furiosa, claramente no estaba de humor para su amabilidad. Ella le quitó el papel de la mano de un golpe. Odio los dulces, espetó. Deberías saberlo. Derek se congeló, apretando ligeramente la mandíbula mientras veía los dulces caer al suelo. A mí, por otro lado, no me importó presenciar el comienzo de la secuela de su trágico romance. Volví mi atención a mi escritorio y seguí estudiando. Unos minutos después, sonó la campana. Tomé mi vaso y pensé en salir a tomar agua. Antes de que pudiera moverme, Derek me lo arrebató de la mano. Llevaba esa misma sonrisa empalagosa. Ven, siento mucho lo de antes. Fue mi culpa, no debí haber dicho lo que dije durante la clase. Déjame compensarte. Te traeré agua, ¿de acuerdo? No es necesario, murmuré. Pero si no me dejas ayudarte, ¿significa que sigues enfadado conmigo? ¿Me odias? Dios. Hablar con este tipo fue agotador. Él continuó adelante. Solo quiero que seamos amigos, nada más, dijo, haciendo rebotar la taza ligeramente en la mano. No te preocupes, iré rápido. Y dicho esto, salió corriendo de la habitación antes de que pudiera detenerlo. Michael lo vio desaparecer por el pasillo, con las cejas arqueadas. ¿Está bien? Me encogí de hombros. No lo tengo ni idea. Unos 5 minutos después, Derek regresó caminando al aula, sosteniendo la copa como un trofeo. Toma, ven, dijo alegremente. Extendí la mano para tomarlo, pero justo cuando mis dedos rozaron el mango, él lo soltó. Fue como si accidentalmente hubiera inclinado la botella hacia él. El agua humeante se derramó directamente desde la taza inclinada y salpicó la mano de Derek. Él gritó de dolor y se echó hacia atrás dramáticamente. Ven. Gritó. Solo intentaba ser tu amigo. ¿Por qué no me perdonas? Su voz resonó por toda la habitación, atrayendo inmediatamente la atención de todos los que nos rodeaban. Quiero decir, ¿en serio? ¿Qué joven de 16 años lleva a cabo este tipo de acto manipulador y melodramático? Solía pensar que debía haber algo profundo en Derek. Que tal vez, a pesar de su origen miserable y sus notas mediocres, tenía algún tipo de encanto oculto que hizo que Jessica se enamorara perdidamente de él. Pero viéndolo ahora, ¿esto fue todo? Estaba a punto de decir algo que no iba a edulcorar, cuando de repente Jessica apareció corriendo. ¿Qué pasó?
¿Dónde te quemó? Preguntó con la voz entrecortada por la preocupación. Derek levantó su mano, su piel ya se estaba poniendo roja. Estoy bien, dijo con una mueca. No te enfades con Ben. Seguro que no fue a propósito. Pero ella ni siquiera lo miró. Ella pasó junto a él y vino directamente hacia mí. Me tomó la mano sin preguntar. Le dio la vuelta. Examinó ambos lados con cuidado. En comparación con la mano escaldada de Derek, yo tenía como máximo unos pocos puntos rojos, poco más que salpicaduras. Sus ojos se encendieron. ¿Estás ciego? Le espetó a Derek, furiosa. ¿Ni siquiera puedes llevar un vaso de agua? Toda la habitación quedó en silencio. Incluso Derek parecía aturdido. Y honestamente, yo también. Lo siguiente que supe fue que Jessica me agarró del brazo y me arrastró hacia la enfermería. La enfermera le echó un vistazo y dijo, si hubiera esperado más, esta herida podría haberse curado sola. Jessica se aclaró la garganta y se dio la vuelta, fingiendo examinar los carteles en la pared. No hablamos durante el camino de regreso, simplemente caminamos, uno detrás del otro, con pasos extrañamente desincronizados. Justo antes de que llegáramos al aula, ella rompió el silencio. Ven, cambia tu asiento hacia atrás. Disminuí la velocidad y miré por encima del hombro. ¿Por qué cambiar de asiento? Un momento de silencio. Luego otro. Y justo antes de cruzar el umbral del aula, lo dijo, en voz baja, casi como si no quisiera ser escuchada. Retiro lo que dije sobre odiarte. Otra pausa. Mi cumpleaños es en 2 días. Estarán todos los de la clase. ¿Vendrás? Fue en el cumpleaños de Jessica cuando me enteré de que estaba embarazada. Todo empezó con pequeñas cosas. Ella, que normalmente dormía 5 horas, de repente se volvió somnolienta y lenta. Siempre con hambre. Siempre picando. Algo no andaba bien. Así que le compré una prueba de embarazo. Me ignoró con la mano como si fuera ridículo. Dijo que era imposible. Luego continuó con su rutina habitual, salir a discotecas hasta tarde, ponerse mucho maquillaje, saltarse comidas y bailar con tacones de aguja como si nada hubiera cambiado. A ella no le importó. Pero lo hice. Entonces vacié el agua del inodoro y, en silencio, analicé la orina de la mañana que ella olvidó tirar de la cadena. 2 líneas. Casi estallo de alegría. Salí corriendo y compré una pequeña caja de regalo, coloqué un par de calcetines de bebé diminutos dentro y los envolví en papel suave. Para mí fue el mejor regalo de cumpleaños que pudimos recibir. Ella estaba embarazada de nuestro hijo. Ella estaba dispuesta, pensé, a crear vida conmigo. Y estaba dispuesto a darle todo. Un hogar. Una promesa. Toda una vida. Incluso mi vida. Pero la verdad me destrozó. Mucho después, Derek dejó escapar, casual y cruelmente, que Jessica había venido a verme ese día para romper conmigo. El bebé fue un accidente. Ella no lo había querido. Y lo que es peor, ni siquiera sabía de quién era. Si era de Derek, ella estaría muy contenta. Si fuera mío, le daría asco. Desafortunadamente para ella. Era mío. La memoria es una cosa cruel. Me froté la sien y dije rotundamente, no puedo ir. Tengo cosas que hacer. Detrás de mí, ella dejó de caminar. Su voz era dulce, mezclada con una suavidad juguetona, casi persuasiva. Está en el viñedo viejo, ya sabes, al que solíamos ir. Te espero, ven. Hay algo muy importante que quiero decirte. Y ahí fue cuando lo comprendí. Jessica y Derek eran iguales en un aspecto. Nunca escucharon lo que dijiste. Solo lo que querían creer. No le respondí. Simplemente volví al aula. Y 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegó el cumpleaños de Jessica, toda la clase tenía regalos listos para ella. Emily trajo una delicada bola de nieve. Michael, al más puro estilo Michael, dejó caer un paquete de crujientes fideos ramen en una caja de regalo vacía. Él lo entregó con una sonrisa burlona. ¿Considerando cómo te trataba? Esto es más que generoso. Me reí entre dientes. Con el rabillo del ojo, vi a Derek deslizar una horquilla para el pelo dentro de una bolsa de papel normal, sin etiqueta ni marca. El tipo de cosas que encuentras en un puesto de dólar cerca de la parada de autobús. Lo que no se dio cuenta fue que Jessica nunca usó nada que no fuera de diseñador. Lujo o nada. Pero no dije nada. Seguí los pasos, tomé notas, hice mis tareas y me concentré.
Al final del día, mientras el resto de la clase se amontonaba en el lujoso transbordador que había enviado la familia de Jessica, yo me alejé de la multitud. Solo, caminé hacia una intersección tranquila por la que nunca pasaba nadie más. De mi bolsillo saqué un avión de papel que había doblado anteriormente. Encendí un encendedor y lo vi prender. Las llamas se enroscaron a su alrededor lentamente, y luego todas a la vez. Esta vez, me alejé antes de que fuera demasiado tarde. Corté lazos. Me salvé. Construí una vida diferente. Y me iba bien. En realidad. Mi futuro parecía estar bien. Pero había una cosa, un peso que todavía cargaba. El niño. El que murió en un accidente, no querido por su madre. Observé cómo el fuego devoraba el último rincón del avión y susurré en mi cabeza. Si alguna vez vuelvo a encontrar el amor, si alguna vez tengo la oportunidad de formar una familia, regresa a mí. Esta vez soy fuerte. Esta vez, te protegeré. Volví a casa esa noche, acurrucado bajo la manta con un libro. La lluvia empezó a golpear contra las ventanas, con un ritmo constante y empapado. A medianoche, mi teléfono se iluminó. Jessica. Lo apagué sin contestar. En algún momento en mitad de la noche, mi madre entró y me sacudió suavemente el hombro. Ven, susurró, Jessica está afuera. En el jardín. Miré el reloj. 3 a.m. La lluvia no había parado. Me levanté. Y salió. Ella estaba de pie bajo la lluvia, con el pelo pegado a las mejillas y los ojos cubiertos de niebla. Lo primero que dijo cuando me vio fue: ¿por qué no viniste? Sostuve el paraguas con firmeza, a 5 o 6 pasos de ella. No me moví. No tenía intención de hacerlo. El paraguas era pequeño. Demasiado pequeño para compartir. Nunca dije que lo haría. Jessica cerró los ojos y respiró hondo y temblorosamente. Está bien, murmuró. No importa. Cuando los abrió de nuevo, se giró hacia su auto, sacó una caja de pastel y caminó de regreso, sosteniéndolo como una ofrenda de paz. Ven a soplar las velas. No me moví. La lluvia goteaba desde la línea de su cabello, bajaba por su barbilla y empapaba su chaqueta. Sus labios se habían vuelto de un color púrpura azulado por el frío. Y aún así, no sentí nada. No sentía el instinto de alcanzarla. No sentía la urgencia de ponerla bajo el paraguas. Solo una calma hueca y constante. Ella me miró a los ojos. Y cuando lo único que vio fue indiferencia, su sonrisa se desvaneció. Ven, susurró, digamos que me rindo. ¿Tú ganas, vale? Solo, no me trates así. Por favor. Perdóname. Háblame. Miré el pastel que tenía en las manos. En el pasado, yo habría sido quien lo horneaba. Eligiendo la decoración. Escribiendo la tarjeta. Preparando las luces de la fiesta, las velas, la música. Nunca quise mucho a cambio, solo la esperanza de que ella fuera feliz. No sabía por qué había cambiado esta vez. ¿Por qué de repente se preocupó por mí? Pero fuera lo que fuese. Ya era demasiado tarde. Jessica, dije con voz tranquila, no lo entiendes. Ya no me gustas. Ella parpadeó. No es que no me gustes, añadí. Ni siquiera quiero ser tu amiga. Ella me miró atónita. ¿Qué? Me cambié de asiento con Derek para alejarme de ti. Intento entrar a la clase para no tener que verte todos los días. Sé que una vez me gustaste, y quizá eso hizo que las cosas se pusieran raras. Fue culpa mía. Y ya lo he arreglado. Jessica meneó la cabeza, frenética. No. No, ven. No es eso. Me gustas, me di cuenta en cuanto empezaste a ignorarme. Iba a decírtelo en la fiesta. Lo tenía todo planeado, flores, fuegos artificiales, una carta de 3000 palabras. Demasiado tarde. O tal vez, pensé, simplemente no soy el tipo de persona que olvida. Me lastimaste una vez y lo recuerdo. Jessica, dije, con tono definitivo y en voz baja, ya está. No vuelvas a buscarme. Nuestra historia termina aquí. La lluvia golpeaba contra el paraguas, fuerte y sin piedad. Me di la vuelta y volví adentro. No me despedí. Esta vez fui especialmente tacaño y no quise ni dejarle un paraguas barato. Los resultados del examen salieron poco después. Me clasifiqué entre los 10 mejores de toda la escuela. Y así, de repente, volví a la clase A.
El día que empaqué mis cosas, Michael se aferró a mí como un niño que pierde a su mejor amigo. Ben, dijo entre sollozos, de verdad que no quiero que te vayas. En cuanto estés en la clase A, ni siquiera nos veremos. Le golpeé el hombro con el puño. Seguiré pasando el rato contigo. Y oye, si te esfuerzas lo suficiente, quizá me acompañes en la clase A. Podríamos volver a ser compañeras de asiento. Michael dejó escapar un gemido dramático. Mátame ahora. Será más fácil. Emily me dio un cuaderno nuevo y me dijo que estudiara mucho y apuntara alto. Algunos otros amigos pasaron a despedirse y me dieron bocadillos y pequeñas baratijas para recordarlos. Me despedí de todos uno por uno, luego agarré mi mochila y me dirigí a la puerta. Jessica, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente se acercó. Te acompañaré hasta allí, ofreció suavemente. No es necesario, dije sin dudarlo. Su mano se congeló en el aire y el silencio entre nosotros se prolongó hasta convertirse en algo agudo e incómodo. Y fue entonces cuando entró Evelyn. Sin perder el ritmo, entrelazó su brazo con el mío, como si fuera la cosa más natural del mundo. Bajo la mirada ardiente y amarga de Jessica, me condujo fuera del aula. Cuando llegamos a la clase A, ella entró delante de mí, colgó su bolso en el escritorio junto al suyo, luego se giró y palmeó el asiento de al lado. Sus ojos brillaban. Bienvenido de nuevo, Ben. Sonreí y me senté a su lado. Entonces extendí mi mano, juguetona y cálida. Encantado de volver a verte, Evelyn. Soy Ben, de la clase A. 2 años pasaron volando. En ese tiempo, Jessica todavía aparecía de vez en cuando en la puerta de mi salón de clases. Traerme el almuerzo. Entregándome botellas de agua. Apareciendo con un paraguas cuando llovía. Ella se convirtió en quien yo una vez fui. Leal, testarudo, esperanzado. Amar sin esperar nada a cambio. Pero nunca respondí. No por crueldad. Pero lo más amable que pude hacer esta vez, fue no hacer nada. No la odiaba. No quería venganza. Me concentré únicamente en mejorar, en convertirme en yo. Porque el mayor acto de sanación es elegir no vivir en la historia de otro. Y asegurarme de nunca reescribir la misma tragedia 2 veces. Después del examen de ingreso a la universidad, la clase F celebró una última reunión. Jessica quedó completamente ebria. Con los ojos rojos y vidriosos, se tambaleó hacia mí, dudó por un largo tiempo y finalmente preguntó. Ben. Solo necesito saberlo. En aquel entonces, me amabas tanto. ¿Por qué dejaste de amarme de repente? Pensé por un momento y luego dije en voz baja. Tuve un sueño. En él, no fuiste muy amable conmigo. Le conté todo. Todas las cosas que nunca había dicho en voz alta antes. Las palabras salieron una tras otra, suaves, firmes y extrañamente tranquilas. Ya no había ira ni dolor. Me sentí como si estuviera contando la historia de otra persona. Jessica escuchó atentamente. Cuando terminé, sus largas pestañas se cerraron. Sus ojos parecían serenos y profundos, como agua de otoño. Yo esperaba que ella se riera, que lo llamara una tontería o un mal chiste. Pero no lo hizo. Ella me miró, completamente seria. Ben, dijo, la Jessica de aquella otra vida no te amaba. Pero esta Jessica, sí. Tomé un sorbo de mi bebida. El alcohol me hizo sentir calor en el pecho. Sí, murmuré, pero este Ben, no piensa esperar. Cuando salieron los resultados de los exámenes, elegí una universidad en la capital. En una ciudad que me encantó y con una carrera que siempre quise. Esta vez no elegí por nadie más. Ya no tengo que encogerme por la historia de otros. No más vivir sin un sentido de quién era yo. El día que salí para la escuela, Jessica apareció en el aeropuerto para despedirme. La terminal estaba llena de gente, pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de ternura reticente. Ella abrió los brazos y sonrió con un rastro de su antiguo encanto. Ben, dijo casi suplicante, probablemente no nos veremos durante mucho tiempo. Un abrazo de despedida, no es mucho pedir, ¿verdad? Di un paso atrás antes de que pudiera tocarme. Cortes limpios. Esa era mi regla ahora. Su rostro decayó. De acuerdo, dijo en voz baja. Ven, espérame un año. Iré a buscarte. Negué con la cabeza. No esperaré. No pierdas el tiempo. Luego me di la vuelta y me alejé, sin siquiera mirar atrás. Ni una sola palabra de despedida. Detrás de mí, su voz resonó fuerte y desafiante sobre la multitud del aeropuerto.
No te escucho. Ven, iré a buscarte. Saqué mis auriculares y me los puse. Abordé mi vuelo. Encontré mi asiento. Y luego, ese familiar y dulce aroma del lichi flotaba en el aire. Giré la cabeza. Allí estaba ella. Evelyn. Ojos brillantes. Sonrisa suave. Ven, dijo con dulzura, los próximos 4 años, será tu turno de protegerme. Sonreí. Sí.